El domingo olía a chocolate caliente y a cera de piso cuando Amparo abrió la ventana del comedor. 76 años, viuda desde hacía 4, y todavía seguía encerando los pisos los sábados por la noche como si Ernesto fuera a llegar en cualquier momento y notar si el linóleo no brillaba. No lo hacía por obligación, lo hacía porque el movimiento del trapo sobre el suelo era lo más parecido que encontraba a una conversación con alguien que ya no podía responder. Cada esquina de esa casa guardaba algo de él, el clavo donde colgaba el sombrero, la marca en la pared de la cocina, que quedó del día que quiso colgar un estante solo y el taco no agarró. El olor a tabaco de pipa que todavía salía del sillón cada vez que alguien se sentaba demasiado fuerte. Ernesto llevaba 4 años muerto y la casa todavía tenía su forma. ¿Alguna vez confiaste tanto en alguien que le dejaste las llaves de tu casa, de tu dinero y de tu vida sin pensarlo 2 veces? Cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia. Y si alguna vez sentiste que el cariño de alguien escondía algo que no eras capaz de nombrar. Dale like y suscríbete al canal, porque lo que va a pasar en los próximos minutos va a cambiar completamente la forma en que miras a las personas que más quieres. Amparo arrastró la silla hasta la ventana y se sentó mirando el jardín. Las plantas de cactus que Ernesto había sembrado contra el muro norte seguían ahí, tercos y verdes, resistiendo el invierno con esa dignidad silenciosa que tienen las cosas que no necesitan que nadie las cuide. A veces pensaba que Ernesto había elegido bien. Plantó cosas que sobrevivirían sin él. Ella, en cambio, seguía eligiendo el chocolate sin azúcar porque así lo prefería Diego, el panecillo de la panadería porque así le gustaba a Diego, la taza grande sin dibujos porque esa era la de Diego. 4 años sirviendo a alguien en la mesa del desayuno y todavía no había aprendido a preguntarse qué era lo que ella misma quería tomar. El reloj de la cocina marcaba las 8:40. Diego llegaría a las 10. Era puntual como un mecanismo de relojería, su nieto, siempre con un ramo de flores en la mano izquierda y la sonrisa abierta de quien no carga ningún peso en la conciencia. 29 años, pelo oscuro peinado hacia un lado, camisa de cuadros arremangada hasta los codos, alto, con los ojos verdes de su abuelo paterno, los únicos ojos verdes de toda la familia que lo miraban a uno con esa intensidad tranquila que podía interpretarse como afecto o como cálculo dependiendo del día. Amparo siempre había optado por interpretarlos como afecto. Se levantó y fue a la cocina a calentar la leche. En la alacena había 3 tazas colgadas de ganchos, la de Ernesto, la de ella y la blanca sin dibujos que compró cuando Diego empezó a visitarla. Era raro cómo uno hace espacio para las personas antes de saber exactamente qué lugar van a ocupar. La puso debajo del grifo para enjuagarla, sintiendo el agua fría contra los dedos, y pensó en Marcos, que vivía a 400 kilómetros y llamaba cada tanto con esa voz de alguien que llama porque siente que debe llamar y no porque necesite hacerlo. El que heredó el carácter de Ernesto, decían sus cuñadas, y lo decían como un elogio, aunque Amparo sabía que significaba que Marcos no lloraba, no hablaba de lo que sentía y resolvía los problemas con la misma eficiencia desapegada con que su padre había resuelto la plomería de la casa durante 40 años de matrimonio. Diego, en cambio, era diferente. Diego llegaba y preguntaba cómo había dormido. Diego se acordaba de que le dolía la rodilla izquierda cuando el tiempo cambiaba. Diego traía flores amarillas porque una vez, en una conversación que Amparo no recordaba haber tenido, le había dicho que las flores amarillas eran sus favoritas. Traía chocolate sin azúcar porque escuchó a Marcos decírselo por teléfono, una mañana que llegó antes de que terminara la llamada. Diego prestaba atención a esas cosas, recogía información sin que nadie se la diera. Había algo en esa atención que calentaba un lugar dentro de ella que la vejez y la viudez habían dejado frío. A las 10:02 sonó el timbre. Amparo abrió la puerta y Diego estaba ahí con el ramo de flores amarillas en la mano y la misma sonrisa de todos los domingos. Se inclinó para besarle la mejilla. Olía a jabón caro y a algo dulzón y artificial que se pegaba en el ambiente y que a ella le producía una sensación ambigua, como un perfume demasiado caro para el barrio. «Abuela, ¿cómo estuvo la semana?».
Amparo tomó las flores y se hizo a un lado para dejarlo pasar. Como todas, silenciosa. Diego entró y miró el comedor con esa forma que tenía de escanear las habitaciones, rápido, casi sin que se notara. —¿Enceraste ayer? —dijo señalando el piso. Amparo asintió. No podía dormir. Diego sonrió. Siempre tan activa. Era un halago, pero tenía el sabor de algo que se dice sin pensar. Se sentaron a la mesa del comedor. Amparo sirvió el chocolate y Diego sacó de la bolsa que traía colgada del hombro un frasco de miel y 2 panecillos envueltos en papel de panadería. Siempre traía algo: un frasco, una fruta, una caja de galletas. Pequeñas cosas que entraban a la casa con él y se instalaban en la alacena, como si siempre hubieran pertenecido ahí. Hablaron del tiempo que se ponía más frío cada año, de los vecinos que habían pintado la fachada de verde sin avisar a nadie, del partido del miércoles que Diego dijo haber visto con unos amigos. Diego tenía una habilidad especial para que cualquier conversación sonara agradable sin decir nada particularmente significativo. Era el arte de la compañía sin profundidad. Y Amparo, que había vivido 40 años con un hombre que apenas hablaba, pero decía cosas que duraban toda la vida, había tardado demasiado en notar la diferencia. —¿Fuiste al banco esta semana? —preguntó Diego mordiendo un panecillo. La pregunta era casual, despreocupada, del tipo que uno hace para llenar un silencio mientras mastica. Amparo alzó los ojos del chocolate. ¿Para qué iba a ir? Diego encogió los hombros. Solo preguntó. Hay que estar pendiente de esas cosas. Los bancos cometen errores y uno tiene que revisar. Amparo asintió despacio y volvió a mirar la taza. No había ninguna razón para que esa pregunta le produjera una incomodidad tan leve que no habría sabido explicarla. Pero la produjo, como cuando uno pisa un tablón del piso y algo en el sonido dice que hay una cavidad debajo, aunque la superficie se vea sólida. Cuando Diego se fue, a las 2 de la tarde, la casa quedó en silencio otra vez. Amparo recogió las tazas, las lavó una por una bajo el chorro del grifo y las colgó de vuelta en sus ganchos. La tarde caía con esa lentitud de los domingos de invierno, espesa y gris, y la casa iba oscureciéndose sin que Amparo se levantara a encender las luces. Fue entonces cuando vio el papel. Estaba en la esquina de la mesa, doblado en 4, casi escondido bajo la servilleta que Diego había usado. Amparo lo desplegó bajo la luz que quedaba. Era un comprobante de retiro bancario. La fecha correspondía al jueves anterior. El monto era de 14,000 pesos. El nombre de la cuenta era el de ella. El número de cuenta era el suyo. Amparo se quedó mirando ese papel por tanto tiempo que la cocina se oscureció alrededor sin que ella lo notara. No había ido al banco el jueves. No había ido ningún día de esa semana. No había ido al banco en los últimos 3 meses, porque la pensión llegaba puntual y ella retiraba lo que necesitaba el día que llegaba y no volvía hasta el mes siguiente. Eso era todo lo que hacía. Eso era todo lo que había hecho durante 4 años. Se sentó en la silla más cercana con el comprobante en la mano y escuchó el reloj de la cocina marcar los segundos en el silencio vacío de la tarde. Afuera el sol se había terminado de ocultar detrás de las nubes y el jardín tenía el color gris del metal mojado. Pensó en la pregunta que Diego le había hecho al almuerzo, con aquella voz casual que ahora, revisada desde este lado del tiempo, no tenía nada de casual. Pensó en los papeles que había firmado 8 meses atrás sin ponerse los lentes. Pensó en las 3 firmas que le había indicado dónde poner rápido, mientras decía que era un trámite de rutina del banco. Un arrepio subió desde las manos hasta los hombros, aunque la cocina no estaba fría. Diego había empezado a visitarla 3 meses después del funeral. Llegó un domingo sin avisar, con un ramo de flores y la mirada de alguien que viene a pedir perdón sin saber exactamente por qué. «Debí visitarte más, abuela», dijo. Y Amparo lo había abrazado sin decir nada porque, a su edad, uno ya sabe que las palabras llegan tarde o no llegan y lo que queda es el cuerpo que se acerca. Desde ese día no faltó un domingo. Al principio solo hablaban. Luego Diego empezó a ayudar con pequeñas cosas. Cambió la bombilla del pasillo que ella no alcanzaba, llevó el colchón al tendedero, revisó la instalación eléctrica del lavadero. Y un domingo, casi 6 meses después de su primera visita,
Sacó unos papeles de la bolsa y los puso sobre la mesa con esa naturalidad con la que uno saca algo que no tiene ninguna importancia. Son del banco, abuela. Cambiaron el sistema y quieren actualizar los datos de todas las cuentas antiguas. Me pidieron que te avisara porque soy el contacto registrado. Amparo había mirado los documentos sin sus lentes, que en ese momento estaba segura de haber dejado en el cuarto. Diego le señaló las líneas donde debía firmar. Ella firmó en los 3 lugares que él indicó, y no volvió a pensar en eso hasta este domingo, hasta este papel doblado en 4 que alguien había olvidado bajo una servilleta, el descuido de quien carga algo demasiado pesado para seguir cargándolo solo, y que tenía su nombre, su número de cuenta y un retiro de 14,000 pesos en un jueves que ella no recordaba haber vivido en ningún banco. El miércoles siguiente, Amparo se puso el abrigo gris que usaba para las ocasiones importantes y salió a las 9 de la mañana. Tomó el autobús de la línea 7 hasta el centro y bajó frente al banco donde tenía la cuenta desde antes de casarse, desde que era una mujer joven que guardaba el dinero de la quincena en un sobre porque Ernesto decía que los bancos eran para la gente seria y que si iban a ser gente seria tenían que empezar a actuar como tal. 40 y tantos años de cuenta en ese banco, y nunca había tenido que ir a preguntar qué había pasado con su dinero. La empleada que la atendió tenía el cabello recogido y una expresión amable pero eficiente, el tipo de amabilidad que no tiene tiempo para demorarse. «Necesito ver los movimientos de mi cuenta de los últimos 3 meses», dijo Amparo, y colocó su credencial sobre el mostrador con firmeza. La empleada tecleó en la pantalla y luego la giró levemente para que Amparo pudiera ver. Amparo se puso los lentes. Los números aparecieron en la pantalla ordenados por fecha. El 18 del mes anterior, retiro de 14,000 pesos. El 22, otro retiro, 20,000. El 4 del mes en curso, 12,500. Y antes de esos 3, en el mes previo, 2 retiros más que sumaban otros 27,000. 5 retiros que Amparo no recordaba haber autorizado. 5 retiros que alguien había hecho con su nombre en su cuenta en días en que ella estaba en su casa, encerando pisos o calentando chocolate, o esperando que el timbre sonara a las 10 de la mañana. ¿Quién autorizó estos retiros? La voz de Amparo salió más firme de lo que esperaba. La empleada tecleó un momento. Según el sistema, los retiros fueron realizados por un representante con poder notarial vigente. Amparo apoyó las 2 manos en el mostrador. ¿Poder notarial? Yo no firmé ningún poder notarial. Hubo un silencio breve, el silencio que se produce cuando alguien del otro lado de un mostrador está a punto de decir algo que la persona frente a ella no quiere escuchar. Señora, consta en el sistema una escritura notarial que autoriza a un tercero a operar su cuenta. La firma es la suya. El documento fue ingresado hace 8 meses. 8 meses. Amparo sintió el frío del banco volverse más denso a su alrededor. ¿Puedo ver el documento? La empleada le mostró en pantalla una imagen del papel. Amparo reconoció su propia letra en la firma. Las 3 firmas, en los 3 lugares que le indicaron, claras e inconfundibles. Pero el texto que rodeaba esas firmas no era la actualización de datos bancarios que Diego le había descrito. Era un poder notarial amplio, sin restricciones de monto ni de plazo, que autorizaba a su nieto a realizar retiros, firmar contratos y representarla como si fuera ella misma. El corazón de Amparo le pegó una sola vez muy fuerte dentro del pecho y luego siguió latiendo con esa crueldad tranquila que tienen los cuerpos de seguir funcionando cuando la mente se detiene. Salió del banco y caminó hacia la parada del autobús sin sentir los pasos. La mente seguía fija en ese documento, en esa imagen de su propia letra, firmando algo que no era lo que le habían dicho que era. ¿Cuánto tiempo llevaba Diego sabiendo que Ernesto ya no estaba para revisar los estados de cuenta? ¿Cuántas visitas dominicales tenían debajo una lógica diferente a las flores y los panecillos de panadería? ¿Cuántas preguntas casuales sobre si había ido al banco esa semana eran en realidad algo que no tenía nada de casual? El jueves, Amparo fue a la notaría, donde el notario Garza llevaba 30 años legalizando las decisiones del barrio. El hombre tenía 70 años, y el bigote blanco de quien no ha tenido prisa en mucho tiempo. Amparo se sentó frente a él y sin preámbulos dijo su nombre.
el número de escritura que la empleada del banco le había anotado en un papelito y las palabras que necesitó juntar todas las fuerzas de su cuerpo para pronunciar. Quiero saber exactamente qué firmé. El notario tardó 15 minutos en encontrar el expediente. Lo abrió sobre el escritorio y lo giró para que Amparo pudiera leerlo con los lentes puestos. Esta vez sí, con toda la atención que no tuvo 8 meses atrás. Era una escritura de poder notarial amplio, sin restricciones de monto ni de plazo. Autorizaba a Diego a realizar cualquier operación bancaria, firmar contratos y representarla ante cualquier institución pública o privada. Al pie de la última página estaban sus 3 firmas, idénticas a las que ponía en los documentos del seguro, en las facturas del médico, en todas las cosas que había firmado durante décadas con la confianza de alguien que vive en un mundo que todavía no la ha engañado. ¿Recuerda haber firmado esto, señora? La voz del notario tenía esa textura cuidadosa de quien ya ha visto situaciones parecidas. Amparo levantó los ojos del documento. Firmé 3 papeles que me dijeron que eran para actualizar datos bancarios. No tenía los lentes puestos, no leí el texto. El notario Garza entrelazó las manos sobre el escritorio. Guardó silencio un momento que a Amparo le pareció demasiado largo. ¿El hombre que le presentó los documentos estaba presente cuando usted firmó? Amparo asintió. Era mi nieto. El notario tomó un bolígrafo y anotó algo en su libreta. Lo que usted me describe podría constituir una obtención engañosa de firma, si los documentos le fueron presentados como algo diferente a lo que realmente eran. La escritura puede ser impugnable, pero necesitará asesoramiento legal y posiblemente interponer una denuncia. Hizo una pausa y la miró con la expresión de alguien que da una noticia sin querer herir. ¿Tiene a alguien de confianza que pueda acompañarla en esto? Amparo pensó en Marcos, en el buzón de voz, en las 6 cuadras que había caminado sola bajo el frío. Tengo un hijo, vive lejos. El notario asintió. Llámelo hoy. Salió a la calle y marcó el número de Marcos desde el teléfono fijo que estaba sobre la mesa del escritorio. Esta vez Marcos atendió al segundo tono. Mamá, vi tu mensaje. ¿Estás bien? Amparo se detuvo en la esquina, de espaldas al viento, y escuchó su propia voz decir en voz baja todo lo que había descubierto en los últimos 4 días. El comprobante bajo la servilleta, los retiros en el banco, el poder notarial. Los 3 lugares donde firmó sin leer porque Diego dijo que era un trámite de rutina, y ella le creyó porque en 4 años de domingos con flores amarillas y chocolate sin azúcar, nunca había tenido ninguna razón para no creerle. Marcos escuchó sin interrumpir. Cuando Amparo terminó, hubo un silencio que no era el silencio del que no sabe qué decir, sino el del que está procesando algo demasiado grande para responder de inmediato. «Mamá», dijo finalmente. Y en esa sola sílaba Amparo reconoció algo que no había escuchado en la voz de su hijo desde que era niño. Miedo. No le digas nada a Diego todavía. No muevas el dinero que queda. Yo me encargo. Llego el sábado. Amparo colgó y empezó a caminar hacia la parada del autobús. El viento le levantó el borde del abrigo y ella lo sujetó con la mano. El barrio a esa hora de la mañana tenía el aspecto tranquilo de los lugares donde todavía no ha pasado nada, donde la gente sale a comprar el pan y saluda a los vecinos sin saber que a 3 cuadras una mujer de 76 años acababa de entender que el nieto al que había servido chocolate sin azúcar todos los domingos llevaba 8 meses retirando su dinero con un papel que ella misma había firmado sin saber lo que decía. Un papel firmado con su propia mano, con su propia letra firme y reconocible, en una mesa que ella misma había encerado la noche anterior. El sábado era dentro de 2 días. 2 días para que Marcos llegara. Un domingo más para que Diego volviera a tocar el timbre con su ramo de flores amarillas. Amparo subió al autobús y se sentó junto a la ventana. El vidrio estaba frío bajo la palma de su mano. Pensó en las plantas de cactus de Ernesto, resistentes y quietas contra el muro del jardín, sobreviviendo al invierno sin que nadie tuviera que preocuparse por ellas. Pensó que ojalá los años le hubieran enseñado eso, sobrevivir sin necesitar que nadie la cuidara, sin abrir la puerta cada domingo, creyendo que el que llegaba con flores
venía a quedarse y no a llevarse algo. Cuando llegó a su calle y vio desde la esquina la fachada de su casa, notó algo que le cortó el paso a mitad de la acera. El coche de Diego estaba estacionado frente a la puerta. Era jueves por la tarde. Diego nunca venía los jueves, y sin embargo ahí estaba su coche, con el motor ya apagado, la portezuela del conductor cerrada, quieto frente a la entrada como si llevara ahí más tiempo del que Amparo quería calcular. Amparo se detuvo en mitad de la acera. Las manos apretaron el bolso contra el cuerpo. El coche de Diego era azul marino, con una abolladura pequeña en el guardabarros delantero que él nunca había querido arreglar porque decía que los coches usados tenían más carácter que los nuevos. Era su coche, no había duda. Amparo miró la fachada de su casa y luego volvió a mirar el coche, y calculó que debía llevar ahí por lo menos 20 minutos, porque el sol ya no le daba de frente y la pintura no brillaba como brilla cuando el coche acaba de llegar. ¿Qué hacía Diego ahí un jueves a las 11:30 de la mañana, 3 días antes de su visita del domingo? Amparo pensó en la conversación que acababa de tener con el notario. Pensó en los 5 retiros. Pensó en los papeles que firmó sin leer. Pensó en la pregunta del domingo sobre si había ido al banco esa semana. Y pensó, con una claridad que le llegó de golpe como el agua fría cuando uno abre una llave sin calcular la temperatura, que Diego no estaba ahí por casualidad. Que Diego estaba ahí porque había descubierto que ella había ido al banco, porque tenía acceso al banco en línea y había visto que ella consultó los movimientos. Con el poder notarial activo, cualquier movimiento en la cuenta llegaba también a su aplicación. Amparo retrocedió 2 pasos y se apoyó en la pared del edificio de enfrente. El corazón le latía más rápido de lo que le convenía a su edad. Respiró despacio, contando las inspiraciones como le había enseñado el médico el año de la operación de la rodilla. 1, 2, 3. El frío de la pared de cemento se filtraba a través del abrigo gris. En el jardín de su casa, detrás de la ventana cerrada, las plantas de cactus de Ernesto seguían en su lugar. No se movían, no se asustaban, simplemente estaban. No podía entrar, no todavía. No hasta saber qué decirle, qué cara poner, cómo actuar como si no supiera nada cuando en los últimos 4 días había aprendido más sobre su nieto de lo que había querido saber en 4 años. Dio media vuelta y caminó hasta el puesto de periódicos de la esquina donde el señor Rufino llevaba 20 años vendiendo diarios y revistas y candados y pilas de todo tipo. ¿Qué se le ofrece, doña Amparo? El señor Rufino le sonrió desde detrás del mostrador. Tenía el pelo blanco y la cara arrugada de quien ha pasado toda la vida al sol. Nada, Rufino, solo quería ver si habían llegado las revistas del mes. Era mentira. Las revistas le importaban tanto como el tiempo en otro continente. Pero el puesto estaba en la esquina, con vista directa a su calle, y desde ahí podía ver la puerta de su casa sin que Diego la viera a ella. Esperó 17 minutos. Los contó mirando el reloj de pulsera que le había regalado Ernesto el día que cumplió 50 años, un reloj de agujas con la esfera blanca y los números negros que seguía dando la hora exacta después de 26 años. 17 minutos hasta que la puerta de su casa se abrió y Diego salió. Caminó hasta el coche con pasos tranquilos, sin mirar hacia los lados. Abrió la portezuela, subió y arrancó. Amparo lo vio alejarse por la calle. Amparo se levantó a las 8 y no enceró el piso. Cruzó la calle y entró a su casa. El olor familiar del interior le golpeó en la cara. Esa mezcla de cera de piso y lavanda y algo que ya no tenía nombre, pero que era simplemente el olor de esa casa después de décadas de ser habitada. Todo estaba en su lugar, la silla junto a la ventana, las tazas en los ganchos, el sillón de Ernesto. Nada había sido movido, o al menos nada que Amparo pudiera ver a simple vista. Fue al escritorio del pasillo donde guardaba los documentos. Sacó la carpeta verde donde Ernesto había guardado durante años los papeles importantes. Títulos de propiedad, seguros, el testamento. Todo estaba ahí, en el mismo orden, pero algo en la forma en que los papeles estaban apilados no era exactamente igual a como ella los había dejado. Como si alguien los hubiera revisado con cuidado y vuelto a poner intentando no dejar huella, pero sin saber exactamente
en qué orden estaban antes. Amparo cerró la carpeta y la guardó de vuelta en el cajón. Se sentó en la silla del escritorio y miró el teléfono fijo que estaba sobre la mesa. Luego sacó el celular del bolso y volvió a marcar el número de Marcos. Esta vez no contestó nadie. «Marcos, soy yo otra vez», dijo al buzón, la voz más baja que antes, más urgente. «Diego estuvo en la casa mientras yo no estaba. No sé qué vino a buscar. Llámame cuando puedas». Colgó y miró sus manos apoyadas sobre las rodillas. Eran las manos de una mujer de 76 años, con manchas y arrugas, y las articulaciones un poco hinchadas del invierno. Las mismas manos que habían firmado 3 veces donde le indicaron que firmara, porque confiaba en la persona que le pasaba el bolígrafo. Amparo se levantó a las 8 y no enceró el piso. Se sentó en el sillón de Ernesto con la luz apagada y escuchó los ruidos de la calle. Los coches que pasaban, el perro del vecino que ladraba a algo que solo él podía ver, el viento que empujaba las ramas del árbol de la esquina contra el poste de luz. Pensó en Ernesto. Pensó en lo que habría dicho si hubiera estado ahí. Pensó que él habría ido directamente a hablar con Diego sin rodeos, con esa franqueza sin adornos que tenían los hombres de su generación que no habían aprendido a envolver las palabras con algodón. Amparo, en cambio, necesitaba que llegara Marcos. Necesitaba no estar sola en esto, aunque llevara 4 años perfeccionando el arte de estar sola. El viernes Amparo no salió. Acomodó la carpeta verde en el cajón de siempre y esperó. Marcos llegó el sábado a las 3 de la tarde con una maleta pequeña y el ceño fruncido de quien ha estado pensando en el camino durante 4 horas. Era alto como Ernesto, con el pelo oscuro que ya empezaba a volverse gris en las sienes y los mismos ojos marrones de Amparo que miraban las cosas directamente sin calcular si era mejor desviarlos. Entró sin decir nada, la besó en la frente, dejó la maleta en el pasillo y la siguió hasta la cocina donde Amparo ya tenía el café puesto y 2 tazas sobre la mesa. La de ella y la del lado, la de siempre, no la blanca de Diego. Se sentaron frente a frente. Amparo puso sobre la mesa el comprobante de retiro, el papelito con el número de escritura y la libretita donde había anotado los 5 montos y las fechas. Marcos lo leyó todo sin hablar. Cuando terminó, apoyó los codos en la mesa y juntó las manos. «¿Cuánto queda en la cuenta?». Amparo le dijo el saldo que la empleada del banco le había mostrado en pantalla. Marcos asintió, los labios apretados. «Mañana vamos juntos al banco. Luego vamos con un abogado». Amparo asintió. «¿Y Diego?». Marcos la miró. «Mañana es domingo». No hacía falta decir más. El domingo amaneció con un frío limpio y el cielo despejado. Ese tipo de mañana de invierno en que la luz es blanca y dura y no le da descanso a nada. Amparo se levantó a las 8 y no enceró el piso. No calentó chocolate. No sacó la taza blanca del gancho. Hizo 2 cafés, uno para ella y uno para Marcos, y los sirvió en las tazas de siempre mientras escuchaban la calle despertar detrás de la ventana cerrada. A las 10 en punto sonó el timbre. Amparo miró a Marcos. Él asintió despacio. Ella fue a abrir la puerta. Diego estaba ahí con el ramo de flores amarillas en la mano izquierda y la sonrisa abierta de todos los domingos, el mismo perfume dulzón que se pegaba en el ambiente, los mismos ojos verdes de su abuelo paterno que la miraban con esa intensidad tranquila que podía interpretarse como afecto o como cálculo. «Abuela». Se inclinó para besarle la mejilla. Amparo no se movió. «Pasa», dijo, y la voz le salió exactamente como la quería, plana, sin calor pero sin hostilidad, el tono de alguien que todavía no ha dado su mano. Diego entró al comedor y vio a Marcos sentado a la mesa. El ramo de flores bajó 1 centímetro en la mano izquierda. La sonrisa duró exactamente lo que duran las sonrisas que no son de verdad. 3 segundos. 4. Y luego algo en los ojos verdes cambió. Apenas una fracción, apenas lo suficiente, para que quien lo estuviera mirando muy de cerca pudiera verlo. Amparo lo vio. Llevaba 4 días aprendiendo a mirar. Marcos no se levantó. Siguió sentado con las manos alrededor de la taza de café y miró a Diego con la expresión plana de quien llegó a resolver algo y no tiene prisa para empezar.
Diego, dijo, la voz neutra, sin calor, pero también sin agresividad. Solo el nombre, pronunciado despacio, con el peso de un objeto colocado sobre una mesa. Diego se quedó de pie en el centro del comedor con el ramo de flores en la mano y la bolsa colgada del hombro, y aquella sonrisa que no sabía cómo comportarse dada la circunstancia. Tío Marcos, no sabía que venías este fin de semana. La voz salió controlada, pero una fracción de segundo demasiado tarde. Amparo fue hacia la cocina y se quedó ahí parada junto al fogón, la espalda vuelta hacia el comedor, las manos apoyadas en el borde frío de la encimera. Podía escuchar la conversación sin ser vista. Había aprendido a escuchar con cuidado desde el domingo en que se despertó con el olor a café, y algo cambió en el ruido de los pasos de Diego en el piso de abajo, algo en el ritmo que era diferente a lo que ella conocía y que no había sabido nombrar hasta ahora. La encimera tenía una grieta larga en el borde derecho que Ernesto nunca había reparado, porque decía que las grietas de la cocina eran parte del carácter de la casa y no defectos que corregir. Amparo pasó el pulgar por esa grieta mientras escuchaba. «Vine a visitar a tu abuela», dijo Marcos sin más explicación. Diego colocó el ramo de flores sobre la mesa como quien no sabe muy bien qué hacer con las manos. «Claro, yo también vine a visitarla, como siempre». Había un esfuerzo visible detrás de esa frase, un esfuerzo por sonar despreocupado que producía el efecto exactamente opuesto. Marcos no respondió de inmediato. Tomó un sorbo de café y dejó el silencio durar más de lo cómodo. «Siéntate», dijo finalmente Marcos, señalando la silla del otro lado de la mesa. Diego la ocupó despacio, colocando la bolsa en el suelo al lado de la silla, enderezando la espalda, componiendo una postura de quien no tiene nada que ocultar con la misma atención con que se compone una expresión de quien no tiene nada que ocultar. Amparo escuchó la silla crujir bajo el peso del nieto, y luego escuchó a Marcos abrir la carpeta de documentos que había traído y colocar algo sobre la mesa. «¿Reconoces esto?» La voz de Marcos era la de quien hace una pregunta sabiendo la respuesta. Hubo un silencio. Amparo cerró los ojos y escuchó. «Es un estado de cuenta», dijo Diego después de un momento. La voz había cambiado. No mucho, solo lo suficiente para que quien la conociera lo notara. «De la cuenta de la abuela, con 5 retiros que ella no autorizó», dijo Marcos, «en meses consecutivos, usando un poder notarial que ella firmó sin saber lo que firmaba». Otro silencio, más largo que el anterior. Amparo abrió los ojos y miró el fogón sin verlo. El quemador tenía una mancha negra que debía limpiar, pero nunca limpiaba. Pensó en eso durante los 5 segundos que duró el silencio, porque la mente encuentra cosas insignificantes en qué fijarse cuando lo que está escuchando es demasiado grande para recibirlo de frente. «Ella fue al banco», dijo Diego. No era una pregunta. «Fue al banco y al notario», dijo Marcos, «y me llamó». Otro silencio, esta vez más corto. Cuando Diego volvió a hablar, la voz había adquirido una textura diferente, más baja, más calculada, como la voz de alguien que está decidiendo en tiempo real qué camino tomar. «Tío Marcos, hay una explicación para esto. La abuela se ha estado confundiendo últimamente. A veces no recuerda las cosas que hace. El médico dijo que con la edad es normal que...» El médico no dijo nada de eso. Amparo reconoció el tono de Marcos. Era el mismo tono con que Ernesto cerraba conversaciones cuando no había nada más que discutir. «Estuve hablando con el doctor Herrera esta mañana. La abuela está completamente bien. Memoria intacta, orientación perfecta, sin ningún diagnóstico que afecte su capacidad para decidir sobre sus propios bienes. Me lo confirmó personalmente, con el expediente en la mano». Silencio. «Diego», dijo Marcos, y esta vez había algo más pesado detrás de la palabra. «Sé lo que pasó. Tu abuela sabe lo que pasó. Ahora necesito que me digas si quieres resolver esto aquí, entre nosotros, o si prefieres que sea un juez quien lo resuelva». Amparo apoyó la frente en la alacena cerrada. La madera estaba fría y olía a barniz viejo. Respiró 3 veces antes de enderezarse y volver al comedor. Cada paso por el corredor que conectaba la cocina con el comedor era un paso que conocía de memoria.
11 pasos, siempre 11. Los mismos que había dado durante décadas, llevando cafés y platos y vasos de agua a esa mesa donde ahora su nieto estaba sentado con los documentos de su traición frente a él. Diego estaba en la silla con las manos abiertas sobre las rodillas, los ojos verdes del color de los ojos de quien acaba de perder el suelo bajo los pies. Era joven, pensó Amparo, y la juventud no sirve de nada cuando la persona que tienes enfrente ya no va a creer nada de lo que digas, porque lleva 4 días aprendiendo exactamente qué creer. Diego levantó los ojos cuando ella entró y había en ellos algo que ella no esperaba ver. No era rabia, no era desafío, era una especie de vergüenza, pequeña y reprimida pero real, del tipo que no se fabrica porque la vergüenza verdadera no tiene la forma limpia de las emociones que uno ensaya. Amparo fue a sentarse al lado de Marcos. Se quedó mirando las flores amarillas que Diego había colocado sobre la mesa. El ramo estaba torcido porque nadie lo había puesto en un jarrón. Siempre fue así, pensó, desde el principio. Las flores llegaban, pero era ella quien se levantaba a ponerlas en agua. «¿Cuánto retiraste?», preguntó Amparo. No había acusación en la voz, había cansancio y había una pregunta que necesitaba respuesta antes que cualquier otra cosa. Diego bajó la cabeza. Los hombros cayeron un poco hacia adelante. 73.000, dijo, y la voz era tan baja que Amparo necesitó un segundo para asegurarse de haber escuchado bien. En 8 meses. 73.000. Amparo se quedó parada con ese número dentro del pecho por un momento que no supo calcular. Era dinero que Ernesto había ahorrado durante décadas, peso a peso, con la disciplina quieta de alguien que cree que el futuro llega y es mejor estar preparado cuando venga. Era dinero que ella nunca había tocado, porque él lo había separado para emergencias, para la vejez, para lo que la vida tuviera a bien enviar y que no pudiera resolverse con la pensión del mes. 4 décadas de trabajo de Ernesto en ese número que Diego pronunció mirando hacia abajo. «¿Para qué?», preguntó Amparo. No era una acusación, era genuinamente la pregunta que más necesitaba respuesta. Diego se quedó callado un momento. Luego levantó la cabeza y miró a la abuela con aquellos ojos verdes que ella había adorado desde que él era niño, porque le recordaban al único hombre en quien había confiado completamente durante 40 años de vida compartida. «Tenía deudas», dijo. «De juego, hace 2 años empecé a jugar en línea y las cosas se salieron de control. Debía a personas que no esperaban. Intenté resolverlo solo y no pude». Hizo una pausa. No sabía a quién acudir. Marcos apoyó los codos en la mesa. «¿Y tus padres?». Diego negó con la cabeza. «Mi papá no sabe nada. Pensé que si les decía se acabaría todo, que dejarían de confiar en mí para siempre». El comedor quedó en silencio. Solo el reloj de la cocina marcaba los segundos con aquella regularidad que no sabe lo que está pasando a su alrededor. Amparo miró al nieto. 29 años, los hombros curvados sobre la mesa, las manos abiertas sobre las rodillas como quien no tiene nada más que defender. Pensó en todas las visitas del domingo, en el chocolate sin azúcar, en los panecillos de la panadería, en las flores amarillas que llegaban puntuales cada semana. Pensó en cuántas de esas visitas habían sido genuinas y en cuántas habían sido el pago de una deuda que él no sabía cómo nombrarse a sí mismo. Y pensó que probablemente eran las 2 cosas al mismo tiempo, que las personas raramente hacen una sola cosa por un solo motivo, y que eso no resolvía nada, pero tampoco convertía todo en mentira. Era posible querer a alguien y hacerle daño. Era posible que las flores fueran reales y el robo también fuera real. Esas 2 cosas podían existir juntas sin que una anulara a la otra, y eso era quizá lo más difícil de entender de todo lo que había entendido esa semana. «Había otras opciones», dijo Marcos con aquella voz directa que no juzga pero tampoco suaviza. «Podías haber venido a hablar con nosotros, con tu abuela, conmigo, con cualquiera». Diego no respondió. La respuesta estaba en la postura, en los hombros curvados, en los ojos que no conseguían quedarse fijos en un punto por más de 2 segundos. Claro que había otras opciones, pero había también la vergüenza. Y la vergüenza tiene la capacidad de cerrar todas las puertas
que la razón dejaría abiertas. Había también el orgullo, ese orgullo torcido de los jóvenes que prefieren hacer algo terrible en silencio antes de admitir en voz alta que no pueden solos. Amparo lo reconocía. Había visto esa misma terquedad en Ernesto, cuando se negó durante meses a ir al médico, porque decía que los hombres de su generación no se quejaban, hasta que el dolor fue tan grande que no pudo seguir negándolo. La diferencia era que Ernesto solo se había hecho daño a sí mismo. Marcos abrió la carpeta de nuevo y colocó otro papel sobre la mesa. Esto es un acuerdo de devolución, 20,000 pesos por mes durante 4 meses, más los intereses que el banco cobre por la irregularidad en el uso del poder notarial. El abogado lo revisó ayer y está en orden. Diego miró el papel, leyó las primeras líneas. ¿Y si no firmo? Marcos se quedó en silencio un momento. Entonces presentamos la denuncia formal esta semana y el proceso sigue su curso, sin que ninguno de nosotros tenga control sobre él. Diego tomó el papel. Lo leyó despacio, de la primera a la última línea, con aquella atención que no había usado cuando la necesitaba, cuando firmó los documentos de actualización bancaria que en realidad eran un poder notarial, cuando tomó la pluma que su abuela le tendía sin saber lo que estaba poniendo en sus manos. Pasó varios minutos leyendo. Nadie habló. El reloj siguió marcando. El sol de la mañana se desplazó un poco en la ventana y cambió el ángulo de la luz que entraba al comedor. Luego Diego miró a Amparo, no a Marcos, a ella, y lo que había en esa mirada no era negociación. Era algo más difícil de catalogar, algo que solo existe en la cara de alguien que entiende completamente lo que hizo y no tiene dónde escondérselo a sí mismo. Había en esos ojos verdes algo que parecía querer decir una cosa que no tenía palabras todavía, o que tenía palabras pero no el momento adecuado para decirlas, y Amparo lo vio, y no dijo nada porque algunas cosas necesitan tiempo para encontrar su forma antes de poder pronunciarse. «Firmo», dijo Diego. Marcos sacó un bolígrafo del bolsillo y lo colocó sobre la mesa al lado del papel. Diego lo tomó y firmó. La mano se movía despacio, sin la fluidez de quien firma con facilidad. Cuando terminó, empujó el papel hacia el lado de Marcos y colocó el bolígrafo sobre la mesa con un gesto que tenía algo de final, como quien cierra un cajón que sabe que no debería volver a abrir. Amparo se levantó, fue a la cocina, llenó un jarrón de agua y volvió al comedor. Tomó el ramo de flores amarillas y lo puso dentro del jarrón con esos movimientos lentos y precisos que tienen los gestos que se hacen para no pensar en otra cosa. Acomodó los tallos uno por uno. Cortó el extremo de uno que estaba doblado con las tijeras de la cocina, que trajo sin que nadie lo notara. Colocó el jarrón sobre la ventana, donde la luz de la mañana pegaba más fuerte, y las flores se verían desde la calle si alguien mirara hacia adentro al pasar. Luego volvió a sentarse. «Quiero que vayas al banco con nosotros el lunes», dijo ella, con aquella voz plana que había aprendido esa semana a usar cuando necesitaba ser escuchada sin que la emoción le ganara el paso. «Para regularizar el poder notarial y firmar los documentos que el banco necesite». Diego asintió. «Sí». La voz salió pequeña, casi sin volumen. «Y Diego», él levantó los ojos, «vas a necesitar ayuda, no de este tipo de ayuda, de otro tipo, para el problema que te metió en todo esto». Él se quedó callado, no asintió ni negó, se quedó con los ojos fijos en el jarrón de flores en la ventana, y Amparo no supo si había escuchado o si las palabras habían llegado demasiado pronto para poder aterrizarse. Pero las había dicho, y eso era lo que podía hacer. Diego se levantó, tomó la bolsa, miró una vez el ramo de flores en el jarrón y fue hacia la puerta. Se detuvo en el umbral sin voltearse. «Lo siento, abuela», dijo, y la voz tenía esa textura particular de las frases dichas de espaldas, que llegan sin la protección de una expresión y por eso llegan más crudas, más directas, más parecidas a la verdad. Amparo no respondió de inmediato. Esperó a que el silencio absorbiera las palabras. Luego escuchó la puerta cerrarse, escuchó los pasos de Diego en la banqueta y luego el sonido del coche arrancando y alejándose por la calle hasta que el ruido del motor desapareció entre los demás ruidos del barrio. Marcos
se quedó sentado a la mesa con los documentos frente a él. No dijo nada por un momento, dejando que el silencio tuviera el espacio que merecía. Luego cerró la carpeta y miró a su madre. ¿Estás bien? Amparo miró el jarrón con las flores amarillas en la ventana. La luz de la mañana pasaba por los pétalos y les dejaba una transparencia que no existía cuando estaban en la mano de alguien, cuando eran un gesto en lugar de simplemente flores. Sí, dijo Amparo, y era verdad, aunque no fuera la verdad completa. La verdad completa era más larga y necesitaba tiempo para decirse, y no todo necesitaba decirse ese domingo. Esa tarde, después de que Marcos salió a caminar un rato por el barrio, Amparo se quedó sola en la casa por primera vez desde que él había llegado. Se sentó en el sillón de Ernesto, que crujió bajo su peso como siempre crujía, y se quedó mirando el techo, donde una mancha de humedad del año pasado había dejado una forma que, dependiendo del ángulo, parecía una mano abierta o un mapa de algún lugar que no existía. Pensó en Ernesto y en lo que habría dicho. Pensó en Diego cuando era niño, y venía a visitarlos los domingos con sus padres, cuando corría por el jardín y pedía a gritos que le enseñaran a cuidar los cactus, aunque luego se pinchaba y lloraba, y Ernesto reía sin burlarse, con esa risa de quien sabe que aprender duele, y que eso no es ningún problema. Pensó en la distancia entre ese niño y el hombre que había salido por la puerta esa mañana, con la cabeza baja, y pensó que quizá esa distancia no era tan grande como parecía, que quizá el niño que se pinchaba con los cactus y el hombre que firmó documentos que no debía firmar cometían el mismo tipo de error, apresurarse hacia algo sin calcular bien lo que iba a doler. El lunes por la mañana los tres fueron al banco. Marcos traía la carpeta con el acuerdo firmado y el contacto del abogado que había consultado por teléfono el día anterior y en persona esa mañana temprano. Diego llegó puntual a la entrada del banco, con un abrigo gris que Amparo nunca había visto, y la mirada de alguien que durmió poco o que durmió demasiado en uno de esos sueños pesados que no descansan. Entraron juntos por la puerta de vidrio del banco, donde Amparo tenía cuenta desde antes de casarse. El mismo banco, los mismos pisos de mármol blanco y gris, el mismo olor a papel y aire acondicionado que había sentido la semana anterior cuando entró sola a descubrir lo que no quería descubrir. La ejecutiva que los atendió era una mujer de 50 años con unos lentes de armazón delgado y la eficiencia tranquila de quien lleva suficiente tiempo manejando situaciones complicadas como para no sorprenderse más. Marcos explicó la situación en términos directos, sin emoción innecesaria, con esa claridad profesional que tenía cuando quería que las cosas avanzaran sin tropiezos. La ejecutiva escuchó, verificó los documentos en el sistema, tecleó durante varios minutos en la pantalla con una concentración que no incluía comentarios. Diego aceptó todo lo que le pidieron, firmó donde le indicaron, entregó los documentos de identificación sin protestar. Cuando el poder notarial fue cancelado y el acceso a la cuenta quedó restablecido exclusivamente a nombre de Amparo, la ejecutiva giró la pantalla para que ella pudiera confirmar los datos. Amparo se puso los lentes, verificó el saldo. Era menos de lo que había sido antes de los 8 meses de retiros, pero era el suficiente que Ernesto siempre mencionaba cuando hablaba de dinero. El suficiente es más de lo que parece cuando uno sabe usarlo. Esa frase la había escuchado tantas veces que ya no la separaba de su voz. Ya no sabía si era un recuerdo o simplemente parte de las cosas que ella misma pensaba. Todo en orden, confirmó, y la ejecutiva asintió con la expresión profesional de quien cierra un expediente. Salieron del banco a las 11:30. El sol de la mañana pegaba en la banqueta con esa intensidad limpia de los días de invierno despejados, sin calor, pero con mucha luz. Diego se quedó parado junto a la entrada, mientras Marcos iba por el coche al estacionamiento. Amparo quedó al lado del nieto, los dos de pie en ese sol frío que no calentaba. Durante un momento ninguno de los dos dijo nada. Los coches pasaban por la calle y la gente entraba y salía del banco a su alrededor, con la indiferencia de quien no sabe que acaba de cerrarse algo que llevaba 8 meses abierto. El acuerdo con el abogado especifica los pagos mensuales, dijo ella sin mirarlo. Marcos va a acompañar el proceso cada mes. Diego asintió sin hablar.
Hubo otro silencio más largo. Entonces Amparo dijo, todavía sin mirarlo: «Tu abuelo habría estado muy triste». No era una acusación, no era tampoco un reproche disfrazado de observación. Era un hecho sencillo, dicho con la serenidad de quien ya pasó por la tristeza y llegó al otro lado sin que la tristeza la destruyera. Diego tampoco respondió a eso. Quizá no había respuesta posible para algo así, o quizá la tendría después con el tiempo, cuando las palabras encontraran su lugar. El coche de Marcos apareció en la esquina. Amparo subió. Diego se quedó en la banqueta con las manos en los bolsillos del abrigo gris, mirando el coche alejarse hasta que dobló la esquina y desapareció. Los días que siguieron fueron tranquilos de una forma diferente al silencio que Amparo conocía. El silencio anterior tenía dentro de él el ruido sordo de quien no quiere escuchar algo que ya sabe. Este tenía la calidad diferente del silencio de quien ya escuchó todo lo que necesitaba y ahora puede simplemente estar sin esperar nada, sin prepararse para nada, solo siendo. Marcos se quedó hasta el miércoles. Fueron juntos al abogado, un hombre de 60 años con el despacho en una calle arbolada y la costumbre de explicar las cosas sin rodeos, pero con paciencia, que revisó el acuerdo de devolución, verificó que el poder notarial quedara correctamente cancelado en todos los registros, y le explicó a Amparo con detalle qué documentos debía guardar y qué hacer si alguno de los pagos no llegara en la fecha acordada. Amparo escuchó todo con la misma atención que había puesto en escuchar al notario Garza, en escuchar a la ejecutiva del banco, en escuchar a Diego el domingo anterior. Era la misma atención que no había tenido 8 meses atrás, cuando debería haberla tenido. Y aunque no podía recuperar ese momento, podía al menos aplicar lo aprendido a todos los momentos que vendrían después. Cuando Marcos se fue el miércoles con la maleta pequeña y el apretón en el hombro de ella, que duró 2 segundos más de lo usual, Amparo se quedó en la puerta, viéndolo partir hasta que el coche dobló la esquina. Luego cerró la puerta y se quedó de pie en el pasillo por un momento sin moverse, escuchando el silencio de la casa. Era el mismo silencio de siempre, el que conocía desde hacía 4 años, pero algo en él había cambiado de lugar. Ya no tenía esa forma hueca que tienen los silencios que esconden algo. Era solo silencio. Fue a la cocina y hizo café. Solo uno, en su taza, la del centro, no la de Ernesto, que seguía al lado por fuerza de la costumbre, y no la blanca sin dibujos que Amparo había guardado en el armario más alto, el que no alcanzaba sin el escalón. No la había tirado, la había guardado. Había una diferencia entre las dos cosas que ella no estaba lista para definir, pero que sentía con claridad, la misma claridad que había aprendido esa semana a no ignorar cuando aparecía. Se sentó junto a la ventana con el café en la mano y miró el jardín. El sol de la mañana pegaba en las plantas de cactus con aquella inclinación baja del invierno que hace las sombras largas y dramáticas. Las sombras se alargaban desde las bases hacia el muro del fondo y formaban un patrón que cambiaba lentamente a medida que el sol avanzaba. Ernesto plantó esos cactus porque no necesitaban riego constante, porque hay plantas que crecen con la lluvia que cae y no necesitan que nadie se acuerde de ellas. Amparo le había encontrado gracia a la elección en ese entonces. Ahora la entendía de otra manera, con la comprensión diferente que dan los años y las cosas que los años meten adentro. La pensión llegaría el día 5. El banco estaba regularizado. El abogado tenía los documentos. Había un acuerdo de devolución con pagos mensuales que Marcos acompañaría de cerca. La vida seguía teniendo la estructura que siempre tuvo, con la diferencia de que ahora Amparo sabía exactamente lo que había dentro de cada cajón de su propia casa y lo que había dentro de cada línea de cada papel que le pusieran enfrente. Era un conocimiento que costó caro y que llegó tarde, pero había llegado, y eso tenía que ser suficiente porque era lo que había. El teléfono sonó al mediodía del jueves. Era el número de la notaría. El notario Garza quería informar que el proceso de impugnación del poder notarial había quedado registrado en los archivos de la escritura como garantía legal adicional al cancelamiento bancario, de modo que cualquier intento futuro de usar ese documento quedaría bloqueado desde la raíz.
Me aseguré de dejar todo documentado, doña Amparo, dijo el notario con aquella voz de bigote blanco y sin prisa, por si alguna vez lo necesita, y esperemos que no. Amparo agradeció. Después de colgar, se quedó un momento con el teléfono en la mano, pensando que había ciertas personas en el mundo que hacen su trabajo con una atención silenciosa que raramente recibe nombre, pero que vale más que muchos gestos que sí lo reciben. El notario Garza era una de esas personas. La ejecutiva del banco también. El doctor Herrera, que había atendido el teléfono un sábado por la mañana y confirmado sin dudar lo que Marcos necesitaba confirmar. Personas que estuvieron en el lugar correcto y cumplieron con lo que les correspondía, sin necesitar ningún reconocimiento especial por ello. El domingo siguiente llegó como llegan siempre los domingos, con esa luz particular que tienen los días de descanso, más lenta, menos decidida, como si el tiempo supiera que ese día no hay prisa para nada. Amparo se despertó temprano y se quedó acostada escuchando la casa despertar al ritmo de sus propios ruidos. El crujido del piso cuando la temperatura subía, el ruido de la tubería de la pared que hacía siempre el mismo sonido a las 7:30, los gorriones en el techo del garaje del vecino. Eran los mismos ruidos de siempre. Los había escuchado miles de veces, pero esa mañana los escuchó como se escucha algo que uno sabe que va a querer recordar. A las 10, el timbre no sonó. Amparo sabía que no iba a sonar, y aún así se quedó unos segundos quieta antes de levantarse de la cama, como si el cuerpo necesitara un momento para confirmar lo que la cabeza ya sabía. Luego se levantó, hizo el café, se sentó junto a la ventana. El jardín estaba en silencio. Las plantas de cactus tenían el color verde oscuro de los días nublados, ese verde que parece más serio que el verde brillante del verano, pero que a Amparo siempre le había parecido más honesto. Ese domingo por la tarde, Amparo hizo algo que no había hecho en 4 años. Llamó a Consuelo, la vecina del lado que vivía en la casa de ladrillo rojo, con la ventana de madera pintada de azul, la que siempre aparecía en las fiestas del barrio con una charola de tamales que todo el mundo esperaba sin necesitar ponerse de acuerdo. Consuelo contestó al segundo tono, con la voz sorprendida de quien no esperaba la llamada. «Amparo, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás?» Amparo se quedó un momento sin saber exactamente qué responder, y luego dijo la verdad más sencilla que tenía. «Quería saber cómo estabas». Hubo una pausa al otro lado de la línea, de esas pausas que son sonrisas antes de volverse palabras. «Qué bueno que llamaste», dijo Consuelo. Quedaron de tomar café el miércoles. Consuelo llegaría a las 11. En los días que siguieron, Amparo fue al mercado sola. Eligió las frutas ella misma, se tomó el tiempo de oler los mangos antes de decidir cuáles llevarse. Conversó con el hombre que vendía los quesos sobre los quesos curados que Ernesto prefería y compró 2 para ella porque también los prefería, porque había dejado de comprarlos cuando Ernesto murió sin saber exactamente por qué y era hora de volver a comprarlos. Pagó en la farmacia el seguro del mes siguiente, verificó los montos línea por línea, se quedó con el recibo y lo guardó en la carpeta verde donde Ernesto había guardado todos los papeles importantes. Hizo las cosas que siempre había hecho, pero esta vez con la atención de quien las hace por elección y no por inercia. El miércoles Consuelo llegó a las 11 con un pan dulce de la panadería de la esquina y esa manera de entrar a una casa que tienen las personas que han entrado muchas veces, con familiaridad, pero sin invadir. Se sentaron a la mesa del comedor, la misma mesa donde el domingo anterior había estado Diego con su ramo de flores y sus documentos y su vergüenza silenciosa, y tomaron el café, hablando de cosas que no tenían ninguna importancia y de cosas que tenían toda la del mundo. La hija de Consuelo que vivía en otra ciudad, el médico nuevo que abrió el consultorio en la calle de abajo y que según los vecinos era muy bueno, aunque cobraba más que el anterior. La remodelación de la plaza que llevaba 3 años prometida por el gobierno del barrio y que según todas las señales prometería 3 años más antes de empezar. Cuando Consuelo se fue, Amparo se quedó en la mesa mirando las tazas usadas con el café ya frío en el fondo y pensó que hacía mucho tiempo que no pasaba un miércoles así, con alguien que no venía a llevarse nada, sino simplemente a estar. El primer pago de Diego llegó el día acordado.
Marcos envió un mensaje para confirmarlo. Junto al comprobante de transferencia, Marcos adjuntó una nota breve. Diego había llamado durante la semana para preguntar por un centro de orientación financiera. No pidió nada, solo preguntó. Amparo leyó el mensaje 2 veces. Guardó el teléfono en el bolsillo del delantal y fue a regar las plantas del jardín, que no necesitaban riego, porque había llovido el día anterior, pero había una diferencia entre regar y no regar que ella prefería no explicarle a nadie. Se detuvo frente a los cactus de Ernesto. El invierno les había dejado 1 o 2 marcas en los bordes que en el verano desaparecerían, cubiertas por el crecimiento nuevo que siempre llegaba, aunque nadie lo pidiera. Resistían sin drama, sin ninguna exigencia especial, con esa cualidad rara de las cosas que aprendieron a durar sin necesitar que las aplaudieran por ello. Amparo se quedó ahí de pie con la regadera vacía en la mano, mirando las plantas que su marido había elegido porque no necesitarían que nadie se acordara de ellas. El sol de la tarde les daba de costado y las sombras caían largas hacia el este. En dirección a la ventana de la cocina donde hacía 40 años, Ernesto había puesto un clavo para colgar el trapo de secar trastes y donde todavía había un clavo, aunque el trapo ya era otro. Pensó que quizá había una lección ahí que ella estaba aprendiendo un poco tarde, pero que llegaba de todas formas, como llegan siempre las lecciones que importan, cuando el momento está listo para recibirlas y no antes. Que la fortaleza no es no necesitar a nadie, que confiar no es lo mismo que no verificar, que amar a alguien no obliga a cerrar los ojos, y que 76 años y 4 de viudez y 1 semana de descubrir lo que no quería descubrir no la habían vuelto ni más dura ni más desconfiada. La habían vuelto más atenta, y eso era diferente. Volvió adentro. Lavó la regadera, la colgó en el gancho del lavadero. Fue al comedor. Se sentó en la silla junto a la ventana que era su silla, la que siempre había sido la suya desde que Ernesto y ella compraron esa mesa 30 y tantos años atrás en el bazar del barrio viejo, y se quedó mirando el jardín con el café que todavía estaba caliente entre las manos. Era una tarde de febrero con el sol bajo y el aire frío, y una tranquilidad que no tenía dentro ninguna ausencia, ningún hueco donde debiera haber algo que no estaba. Era solo la tarde, y la casa, y las plantas en el jardín, y el café. Lo suficiente, más que suficiente. Hay personas que envejecen como las maderas viejas, endureciéndose por fuera, pero perdiendo poco a poco la sustancia por dentro, hasta que un día la forma se sostiene de pie, pero el interior ya no aguanta el peso. Que hay personas que envejecen como las piedras que quedan en el lecho de los ríos, que el agua pulió durante décadas sin ahogarlas, que el tiempo hizo más lisas y más claras, pero no más pequeñas. Amparo tenía 76 años. Era viuda desde hacía 4. Vivía en una casa que olía a cera de piso y a tabaco de pipa de un hombre que llevaba mucho tiempo sin encender una pipa. Había sido engañada por alguien a quien amaba. Había descubierto el engaño. Había hecho lo que necesitaba hacerse, y ahora estaba sentada junto a la ventana con el café caliente y las plantas del jardín frente a ella y la tarde tranquila de febrero, entrando por la ventana entreabierta. No era una historia de victoria ruidosa. Era una historia de claridad, de una mujer que aprendió, un poco más tarde de lo que hubiera querido, pero a tiempo todavía, que confiar no significa firmar sin leer, que amar no significa no verificar, y que la fortaleza no está en nunca equivocarse, sino en levantarse después de haberse equivocado, con la misma dignidad quieta de las plantas que su marido había elegido porque sobreviven al invierno sin que nadie necesite acordarse de regarlas. Si llegaste hasta aquí acompañando a Amparo, ya sabes que hay un tipo de fortaleza que no hace ruido. No es la que grita ni la que pelea. Es la que se pone los lentes, sale a las 9 de la mañana y va a preguntar lo que tiene que preguntar. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia. Y si alguna vez tuviste que ser ese tipo de fuerte sin que nadie lo supiera. Dale like, suscríbete al canal y comparte con alguien que necesite escuchar que 76 años son más que suficientes para empezar de nuevo. Hasta pronto.